Hoy vamos a explicar una película dramática de ciencia ficción llamada IA. Inteligencia artificial. Spoilers a continuación. En el siglo XXII, el calentamiento global provoca un asombroso aumento del nivel del mar, acabando con las ciudades costeras de todo el mundo. Millones de personas son desplazadas y el clima errático causa hambruna en todo el mundo. Los pocos gobiernos que sobreviven y prosperan implementan licencias de embarazo para minimizar la superpoblación. Para compensar la necesidad mundial de mano de obra, se crean robots o mechas. Como los mechas no requieren tantos recursos para sobrevivir como los humanos, se vuelven necesarios en la sociedad. El profesor Alan Hobby, inventor de la inteligencia artificial, demuestra el progreso de la inteligencia de un mecha, cómo está programada para reaccionar al daño o al dolor y recordar evitar la causa del daño, al igual que lo haría un humano. Pero esto no imita la emoción de un humano, lo que lleva al profesor Hobby a la siguiente fase de su proyecto, un programa de niño robot para amar a sus padres, entre otras emociones complejas. El niño mecha se comercializará a parejas que anhelan tener un hijo, pero no pueden obtener la licencia para reproducirse. 20 meses después de la presentación, el matrimonio Henry y Monica Swinton visitan a su hijo, Martin, en el hospital. Después de contraer una rara enfermedad, Martin fue puesto bajo animación suspendida hasta que se encuentre una cura. El médico de Martin, el Dr. Fraser, se preocupa por Monica, quien todavía espera que Martin se recupere. Le aconseja a Henry que ayude a Monica a lidiar con su dolor, ya que actualmente lo está reprimiendo bajo falsas esperanzas. Con la esperanza de que esto ayude a Monica a seguir adelante, Henry se postula a las pruebas beta de Cybertronics y es elegido por el profesor Hobby para probar su último invento, David. David es un prototipo de programa de mecha infantil para experimentar el amor. Horrorizada y ofendida, Monica discute con Henry, pensando que está tratando de reemplazar a Martin con un mecha. Pero al darse cuenta de que necesita llenar un vacío en su corazón, Monica contempla la idea de poder volver a cuidar a un niño, aunque sea un mecha. Para que se sume a la idea, Henry explica cómo funciona el protocolo de impronta. Una vez que deciden quedarse con David, pueden optar por activar su impronta, haciendo que David sea leal a ellos, similar a amar a un padre. La impronta es irreversible, por lo tanto, si la pareja decide devolver a David, será desechado. Insiste en la importancia de que no deben imprimir hasta que estén seguros. Esa noche, Monica y Henry permiten que David entre en la antigua habitación de Martin. David está ansioso por complacer a sus padres, pero recordar que no es real hace que Monica se sienta incómoda, cerrándole la puerta cuando le pidió que ella lo vistiera. Por la mañana, David observa a Monica preparar el desayuno con curiosidad. Mónica trata de ignorarlo por el resto del día, pero David continúa observándola en la casa. Frustrada, Mónica lo guarda en el armario. Minutos después, Mónica se siente culpable y le abre el armario a David. Ella excusa que están jugando al escondite antes de enviarlo a su habitación a jugar solo. Durante la cena, David observa a la pareja, fascinado por sus acciones. El niño finge beber de un vaso vacío para imitar a Henry, luego copia a Mónica mientras come pasta. Cuando los fideos sobresalen de los labios de Mónica, David suelta una sonora carcajada que los sobresalta a los dos. El repentino arrebato hace que los padres se rían, y finalmente experimenten la alegría de tener un hijo nuevamente. Esa noche, Mónica prepara a David para ir a la cama, atendiéndolo cuidadosamente como lo haría con su verdadero hijo. Ella lo mira con cariño, pero recuerda a Martin en el hospital. Una lágrima cae por su mejilla, entre el dolor y la culpa. A la mañana siguiente, Mónica realiza el protocolo de impronta, aceptando que necesita a David para hacer frente a la condición de Martin. Su voz se quiebra cuando dice el código para desencadenar el amor de David por ella. Cuando termina, el rostro de David cambia de una sonrisa inocente a un asombro. Por primera vez, David llama a Mónica mami. Al escuchar esto, Mónica se encariña con David. Una noche, Mónica está mareada mientras se prepara para asistir a un evento con Henry. Al bajar las escaleras, Henry se preocupa por el afecto de Mónica por David, recordándole que es una mecha, pero Mónica ve a David como un regalo. David baja las escaleras para despedirlos, pero los padres se dan cuenta de que ha agotado el costoso perfume de Mónica. Mientras Mónica mira solemnemente el frasco de perfume vacío, le confirma a David que eventualmente morirá, dejándolo solo. No queriendo que David se sintiera solo, Mónica toma un viejo oso robótico que solía ser de Martin. Mónica le da el oso, Teddy, a David para que le haga compañía mientras están fuera. Una mañana, David le muestra a Mónica que puede transmitir el audio de su teléfono, convirtiéndose en un altavoz. Al otro lado de la línea, Henry exige por Mónica, sin escucharla debido al modo de altavoz de David. David finalmente entrega el teléfono, donde Mónica recibe noticias urgentes. Después de unos días, Mónica le presenta a David a Martin, quien se despierta de su sueño suspendido, curado de su rara enfermedad. A medida que pasan los días, Martin trata a David como un juguete, pidiéndole que realice cosas y cuestionando cómo fue hecho. Cuando se le pregunta qué es lo primero que recuerda, David dibuja un pájaro con plumas que sobresalen de la cola. Una tarde, Martin le pide a Mónica que le lea Pinocho a él y a David, con la esperanza secreta de burlarse de David con la historia. En cambio, David está fascinado por la idea de que una marioneta se convierta en un niño de verdad. Durante el almuerzo, Martin se burla de David en un concurso de comida. Mónica y Henry entran en pánico, sabiendo que el acto podría romper a David, pero los chicos no escuchan sus advertencias. Finalmente, David detiene a sus tropas de un lado de su cara, asustando a la familia. David es llevado a reparar mientras Mónica lo toma de la mano. Celoso de cómo su madre se preocupa por David, Martin engaña a David para que corte en secreto el cabello de Mónica mientras duerme, diciéndole que lo amará si lo hace. A pesar de la objeción de David, Martin lo manipula hasta que acepta. David entra en la habitación de los padres para cortarle el pelo a Mónica con una tijera.
Pero Mónica se da la vuelta, casi siendo arañada por las cuchillas. Henry sacude a David enojado, preguntándole por qué lo hizo hasta que Mónica lo detiene. Mientras organiza la fiesta de cumpleaños de Martin, Henry convence desesperadamente a Mónica de que ya no vale la pena correr el riesgo de David. Mónica defiende a David, todavía viéndolo como un niño que comete errores. En la fiesta en la piscina, los amigos de Martin se burlan de David y usan un cuchillo para ponerlo a prueba. Esto desencadena la programación de defensa de David, lo que lo hace abrazar a Martin, el único humano con el que se siente seguro, mientras se aleja de los otros niños. Pero David retrocede demasiado y arrastra a Martin al fondo de la piscina. Los adultos sacan a Martin de los brazos de David y lo resucitan. David observa desde el fondo de la piscina cómo los adultos se llevan a Martin, dejándolo solo. Debido al evento, Mónica desconfía de David. Mónica ve las cartas de David para ella, lo que complica aún más sus sentimientos hacia él. Pero no tiene otra opción. Mónica le dice a David que se van de viaje con Teddy al día siguiente. David está encantado con la idea de pasar tiempo con su madre. Al día siguiente, Mónica está llorando mientras conduce a Cybertronics para destruir a David. Abrumada por la culpa, desvía el coche hacia el bosque, donde David felizmente les coloca una alfombra de picnic. Mónica lo detiene, revelando que tiene que dejarlo para siempre. Finalmente, procesando sus palabras, David ruega y se disculpa por todo lo que había hecho. Le pregunta si puede volver a casa después de convertirse en un niño de verdad como Pinocho, pero esas historias no son reales. Antes de irse, Mónica le da a David algo de dinero y le dice que no sea atrapado por Cybertronics y otras personas. Cuando David no la deja ir, Mónica lo empuja, sorprendiéndose a sí misma y al niño. Mónica se disculpa antes de irse. David observa el coche mientras se va. En Rush City, una meca llamada Joe consuela a su cliente antes de pasar una noche íntima con ella. Después del acto, Joe felizmente salta por la ciudad mientras se dirige a su próximo cliente. El dueño del hotel le aconseja a Joe que muestre su placa de licencia de operación, ya que la feria de carne está buscando mecas callejeros en la ciudad. Joe se cambia el pelo de rubio antes de entrar en la habitación donde espera a su cliente. Se sienta a su lado, pero encuentra la cama mojada de sangre. Otro hombre aparece en la habitación, revelándose como el que mató a la mujer. Al darse cuenta de que le han tendido una trampa, Joe se esconde en un callejón y se quita la placa de su licencia de operación para que no pueda ser rastreado. En el bosque, David le dice a Teddy que quiere que el hada azul de la historia de Pinocho lo convierta en un niño de verdad. Se detienen cuando un camión descarga piezas de chatarra que abandonaron la búsqueda de mecas para repararse a sí mismos. Joe entra en escena con un avión lunar que aparece detrás de él. Los mecas corren despavoridos mientras la feria de carne los persigue. El grupo encuentra a Joe entre la multitud, interesado en conseguir un nuevo modelo de meca sin licencia para su espectáculo. Los automovilistas persiguen a David y a otros mecas en una ciudad abandonada, disparando un disco magnético para atraparlos. David sigue a unos mecas a una cabaña abandonada y conoce a una niñera, que se ofrece a cuidarlo. Los automovilistas los encuentran y se los llevan, junto con Joe. Mientras los levantan, David intenta aferrarse a Teddy, pero se cae. Una rama rompe la caída de Teddy, lo que le permite aterrizar de manera segura y perseguir a David. En la feria de carne, Teddy es recogido y llevado a los objetos perdidos. Afuera, la multitud vitorea que sus mecas viejos y abandonados sean destruidos. Asustado, David se aferra a la mano de Joe, quien se sorprendió por el toque del niño. Teddy escapa de los objetos perdidos y encuentra a David en una jaula. Una niña pequeña recoge a Teddy y ve a David, pensando que es un niño de verdad. La niña se acerca a su padre, que es uno de los programadores del programa. El padre se alarma al enterarse de que hay un niño entre los mecas. De vuelta en la jaula, David se entera por los otros mecas de que los humanos los están cortando para mantener la superioridad. El padre de la niña se acerca a David y usa una radiografía portátil para asegurarse de que David es un meca. El padre se sobresalta, fascinado por David, pero el corredor seguro no se divierte. Mientras los dos hombres hablan, David observa cómo la niñera meca es rociada con ácida como parte de un juego. El corredor insiste en poner a David en el programa, a pesar de las afirmaciones del padre de la niña de que es demasiado valioso para destruirlo. El anfitrión del show se lleva a David, quien agarra la mano de Joe para ponerse a salvo. David y Joe son arrastrados al campo y a la trampa de ácido. El anfitrión presenta a David a la multitud, despotricando sobre cómo el niño meca insulta a la población humana. Pero la multitud se queda en silencio, en conflicto al ver a un niño en el escenario. Cuando el ácido cae sobre los hombros de David, grita de miedo. Al escuchar sus gritos, la multitud está convencida de que David es un niño real, horrorizada de que el espectáculo lo perjudique. La multitud se vuelve contra el anfitrión, lanzándole a él en lugar de a David. Los demás liberan a David justo antes de que la multitud se amotine, lo que permite a David y Joe salir de la feria de manera segura. En la oficina del profesor Hobby, varias fotos de David mientras crecía revelan que está diseñado a partir del difunto hijo del profesor Hobby. El equipo informa que David fue visto en la feria de carne, asegurándole al profesor que escapó a salvo. Mientras caminan por el bosque, David y Teddy se congelan al ver la luna, pensando que es el avión de la feria de carne. Toman una ruta diferente por si acaso. Cuando Joe se entera de la búsqueda de David para encontrar al hada azul, le dice que la mayoría de las mujeres se pueden encontrar en Ciudad Roja. Joe y David planearon ir a Ciudad Roja para preguntarle al Dr. Now sobre el hada azul. Para llevarlos a Rush City, Joe tienta a un grupo de adolescentes a conocer a las mujeres meca. Una vez allí, Joe le da a David un recorrido por la ciudad llena de neón. Fascinado por una estatua de un ángel, David se acerca a una iglesia, pensando que el ángel es el hada azul. Joe lo lleva al Dr. Now.
un programa que sirve como una enciclopedia que todo lo sabe. Usando el dinero que Mónica le dio, David se entera por el Dr. Now de que el hada azul está en el fin del mundo, citando un pasaje del profesor Hobby. Joe está preocupado, sabiendo que los mechas que van al fin del mundo nunca regresan. Joe intenta convencer a David de que los humanos los odian, pero David insiste en que Mónica lo amará si es un niño de verdad. Pero según Joe, un humano nunca puede amar a un mecha. Al salir de la tienda del Dr. No, la policía se lleva a Joe, creyendo que acabó con la vida de su cliente anterior. Curioso, David se sube al asiento del conductor del helicóptero y lo enciende. Su conducción imprudente provoca un caos que permite a Joe escapar. Joe salta dentro del helicóptero, conduciendo el vehículo para David. Con Joe conduciendo el helicóptero, llegan al páramo que antes era Manhattan. Después de que el nivel del mar subiera exponencialmente, la ciudad queda en ruinas y bajo el agua. David encuentra estatuas de leones con agua saliendo de sus bocas, recordando el mensaje del Dr. No sobre los leones llorando. Dejando el helicóptero y el edificio junto a los leones, David y Joe buscan al profesor Hobby. Lleno de esperanza, David entra en una oficina y se acerca a una silla que está volteada. Pero en lugar del profesor Hobby, David encuentra a un niño que se parece exactamente a él. El otro David le sonríe y lo invita a leer con él. Pensando que este otro David lo reemplazará, David rompe una lámpara contra la mesa y la cabeza del otro David, revelando que también es un mecha. Joe se va asustado mientras David arremete, gritando que es especial y único hasta que el profesor Hobby lo detiene. El amable profesor le asegura a David que es un niño de verdad, afirmando que es su hada azul. Las pistas del Dr. No sobre cómo encontrar al hada azul se hicieron explícitamente para llevar a David al profesor Hobby. El viaje también puso a prueba las emociones de David y cómo su motivación lo llevará a perseguir un sueño desconocido, lo que otros mechas no pueden hacer. El profesor Hobby sale de la oficina por su equipo, dejando a David reflexionando sobre si su viaje es parte del diseño de otra persona. David entra en la otra habitación y encuentra varios mechas que se parecen a él. Se acerca a una ventana y ve el ave que recuerda como su primera memoria, una estatua fuera de la oficina. Varias cajas están dispuestas como David y su contraparte femenina, Arlene. Nuestra producción en masa para ser vendida. Al darse cuenta de que nunca fue único, David sale y se deja caer en el agua mientras Joe observa desde el helicóptero. Bajo el agua, un banco de peces lleva a David hasta que cae frente a algo que le llama la atención. Se acerca, pero Joe lo encuentra y lo aleja usando el brazo extendido del helicóptero. Una vez sobre el agua, David revela que encontró al hada azul bajo el agua. Antes de que puedan ir más lejos, Joe es magnetizado por un helicóptero de la policía que sobrevuela. Joe se despide de David, pidiéndole que cuente su historia a las damas una vez que haya crecido como un niño de verdad. Joe activa el modo submarino del helicóptero antes de alejarse flotando. Impulsado a encontrar al hada azul, David navega el helicóptero convertido en submarino en un carnaval abandonado con Teddy a su lado. Su conducción del vehículo limitada hace que tropie con algunos cables que aflojan la rueda de la fortuna. Justo cuando David encuentra la estatua del hada azul, la rueda colapsará sobre la parte superior del helicóptero, atrapándolos. Los ojos de David se enfocan en el hada azul, sin preocuparse de que estén atrapados. David suplica al hada azul que lo convierta en un niño de verdad a medida que pasan los años. Incluso cuando las luces del vehículo se apagan y las criaturas marinas perecen, el hada azul se queda quieta, sonriendo como la esperanza de David. 2000 años después, el mundo está envuelto en hielo y nieve. Los humanos desaparecieron hace mucho tiempo. Una nave espacial alienígena se dirige hacia la ciudad de Manhattan mientras colonizan el planeta. Allí, recuperan el helicóptero de David y encuentran al niño y a Teddy en el hielo. Una vez reactivado, David convulsiona antes de ver al hada azul frente a él. Se desliza fuera del helicóptero y se acerca a la estatua congelada mientras las criaturas alienígenas lo observan. David toca al hada azul, lo que hace que se agriete y se rompa frente a él. Solo entonces el hechizo se rompe y David se da cuenta de lo que le rodea. Sabiendo que vivía con humanos, los alienígenas escanean la memoria de David para entenderlo mejor en el planeta. Cuando David vuelve en sí, está sentado en la mesa del comedor de la casa de Mónica. La casa es tal y como la recuerda. David busca ansiosamente a Mónica, anunciando que está en casa. En cambio, una voz diferente lo llama por su nombre. David encuentra al hada azul, ahora viva y hablando. David le pide que lo convierta en un niño de verdad, pero ella admite que no puede hacerlo. Los alienígenas usan al hada azul para hablar con David, informándole que Mónica se ha ido hace mucho tiempo. David se lamenta, al enterarse de que el hada azul tampoco puede traer de vuelta a Mónica, ya que todas las partes orgánicas de ella también se han ido hace mucho tiempo. Teddy se acerca a los dos, recordándole a David la vez que le cortó el pelo a Mónica. Teddy revela que se quedó con el mechón de pelo que David le cortó a Mónica. Ahora, los alienígenas pueden traer de vuelta a su madre. En su antigua habitación, David recuerda con cariño a Joe mientras Teddy se repara a sí mismo. Ven una figura en la puerta, pensando que es Mónica. En cambio, es uno de los alienígenas quien transmite su fascinación por los seres humanos. Los alienígenas desean traer de vuelta a los humanos, utilizando rastros orgánicos para clonarlos. Pero sigue siendo imperfecto, ya que los clones solo viven un día. Esto significa que si traen a Mónica de vuelta, será solo por un día. David se aferra a la esperanza de que Mónica sea especial como él, que dure para siempre como lo hizo él después de quedar atrapado en el helicóptero. Eligiendo tener a su madre aunque solo sea por un día, David se dirige a su habitación y encuentra a Mónica en la cama. Él la mira con cariño, apartando el cabello de sus rostros hasta dejarlo correr por las mejillas de David.
Cuando Mónica se despierta, lo saluda con una cálida sonrisa. Para este día, David y Mónica pasan tiempo juntos. David felizmente le muestra a Mónica pinturas de su viaje, escondite con ella y Teddy, y celebra su cumpleaños. Cuando las luces de afuera se atenúan, David arropa a Mónica en la cama, preocupado de que no se despierte después. Al escucharla decir que lo amaba, David sonríe y siente pena y alegría. Sintiéndose contento, David decide dormir junto a su amada madre, alcanzando sus sueños por primera vez en su vida. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones, y deja un like que realmente ayuda al canal. Gracias por mirar.